Allá en la selva alguien habla de Dios, de un tal Jesús que es Rey y Redentor. Sus palabras son extrañas para aquellos que la escuchan. Viste muy poca ropa y por vivienda solo unas casuchas. Ay, yo he venido por aquí para que tengan vida. Lo que les traigo es importante, conozcan al Jesús amante. Ay, yo he venido por aquí para que tengan vida. Él nos invita a su mesa, Él echa fuera toda la tristeza. Gloria a Dios, seguiremos adorándole. Oh, maravilloso, Gloria a Dios. Maestro. Maravilloso. Oh, bendito tu nombre, Jehová. Toda rodilla se doblará ante que Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante que Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres tú, grande, eterno, santo, el único digno de gloria. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo Dios por siempre. Él es el alfa y la omega, de Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, Cristo. De exaltarte, no puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, Cristo. Gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Oh, bueno eres, Maestro. Para siempre eres bueno, Dios.
Poderoso Maestro, digno de gloria, de honra y de alabanza. Que sabemos los anuncios. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén. Que el Señor me los bendiga más. Qué bueno que podamos reunirnos en la casa del Señor. Me alegro de ver al hermano Santiago. Vamos a estar leyendo 2 porciones de la palabra en el libro de Jeremías. Vamos a leer el capítulo 24 y después leemos el capítulo 29 del mismo libro. Jeremías verso 3 en el capítulo 24. Bendito tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, a los que moran en la tierra de Egipto. Y si vamos al capítulo 29, vamos a estar leyendo del verso 10 al 14. Y dice la palabra: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendré y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Se pueden sentar. Yo primeramente quiero decirles, hermanos, que el profeta Jeremías fue un profeta que Dios llamó desde muy joven, y la labor principal de él casi siempre fue en su profecía juicio en contra de Israel. No de Israel precisamente, yo cuando digo Israel estoy diciendo a la nación, pero él profetizó en la sección de Judá, porque acuérdense que en el tiempo de que ellos entraron a la idolatría, el país se dividió y quedó en el reino del norte y reino del sur, y en estos dos reinados podíamos ver los reyes que habían allí, pero la del norte se componía de 10 tribus y era Israel, o le llamaban Israel, y las otras 2 tribus estaban en Judá. Y la mayoría de los reyes de Judá servían a Dios, algunos de todo corazón y otros no, pero en Israel se dio una demolición tan grande de lo que era el culto a Jehová,
por la idolatría que tuvieron estas naciones, que el Señor permitió que se los llevaran a Siria, primero que Judá. Y ellos viendo que a sus coterráneos o a sus hermanos o amigos, porque las tribus tenían entre sí de que todos nacieron de un mismo padre, porque estas 12 naciones salieron de 12 hijos que tuvo el patriarca Jacob. Pero ellos viendo que por la idolatría, por haber dejado a Jehová, se lo llevan a sus compañeros, a sus hermanos, a sus parientes, a primos, como ellos le quisieran llamar. Ellos sabían que la bendición de Jehová estaba sobre Judá y sobre Israel, y dejaron que su familia fuera transportada por el pecado, y en vez de mirar y aprender del error para no caer allí, cayeron en la misma situación, y por eso Dios permite que ellos lleguen al cautiverio por Babilonia. Y la palabra declara en el libro de Jeremías, especialmente, Jeremías da muchos juicios por esto, porque sabemos que la idolatría no es solamente un pecado de que dejé a Dios, es que dejaste lo único bueno que tú tenías, porque lo verdadero es lo que te da Dios. Entonces, aparte de que dejaron a Dios, ellos vienen y se abren otras puertas, porque la idolatría no viene sola. La idolatría es decir que cualquier cosa creada es Dios, porque no importa lo que nosotros pongamos por delante de Dios, es un ídolo, porque no, todo lo demás que está fuera de Dios es creación. El único que es creador, que es eterno, que no necesita nada, es nuestro Padre. Mas sin embargo, cuando nosotros usamos cualquier cosa delante de Dios, lo convertimos en un ídolo, y los ídolos traen la perversión de la mente, traen la perversión del culto, porque no es que yo me voy a arrodillar y hacer una oración. Generalmente cuando yo adoro un ídolo, entra una perversión de mente, de espíritu y de alma, porque participan otros pecados como el del alcoholismo, como el de las relaciones sexuales, porque si estudiamos en el libro de Corintios, eso era lo que ellos hacían. Ellos usaban sus cuerpos como instrumento para satisfacer a ese Dios, y presentaban estas relaciones que son íntimas, que las estableció Dios dentro del lazo matrimonial, como parte de. No es nada más que yo me voy a arrodillar a una cosa, a un aparato ya sea de metal, de yeso o de madera. Es que me voy a pervertir de tal manera que aún lo que Dios ha establecido como bueno, yo lo voy a hacer malo, porque lo voy a dañar y lo voy a contaminar. Gloria a Dios. Y esto fue lo que pasó con ellos, porque si nosotros vemos y leemos en los libros de los reyes que describen cuando los profetas van a llevar las palabras de amonestación, ellos hasta sus hijos lo pasaron por el fuego y se los presentaron a los diferentes ídolos, de los moabitas, de los amonitas, a todas estas cosas. Si nosotros leemos en el libro de Reyes, nos vamos a dar cuenta que no es que ellos se arrodillaban a algo que ellos creían que era Dios. Sin embargo, el Señor viene en el libro de Jeremías y le manda muchas amonestaciones, especialmente a Judá, como le dije, pero también a las otras naciones, porque por medio de las otras naciones fue que ellos aprendieron estas culturas. Pero yo quiero traerles este concepto, porque aunque en el capítulo 24 la palabra dice que habían 2 canastos que estaban en el templo, y el Señor le pregunta a él: Jeremías, ¿tú qué ves? A veces nosotros vemos cosas que son buenas o que son malas, y en vez de actuar y ver y caminar por lo bueno, nos podemos ir por lo malo. Pero él dice lo que él vio certeramente, porque él dice: oh, hay 2 canastas de higos, hay una que es tan buena, y la otra que es tan mala que no se puede comer. Mas sin embargo, el Señor le dice que los higos buenos representan a la gente que él mandó a Babilonia. Aunque pudiésemos ver
que fue un castigo que te desarraiguen del lugar donde tú estás, de tu cultura, de tu nación, de los alimentos que tú comes, para otro lugar. Ellos fueron bendecidos, no porque Dios los mandó a que se sacrificasen o que se desarraigaran. Las consecuencias del pecado en un lugar, hermano, nos afecta a todos. Ya sea que sea el padre, ya sea que sea la madre, ya sea que sean ellos dos. Todos los que están envueltos en el pecado de desobediencia se van a ver afectados. Pero aún en medio de los que estamos afectados, que están los que le sirven a Jehová, cuando tú caminas en obediencia, porque el Señor le mandó a decir con Jeremías, que si ellos se rendían al rey de Babilonia, que él había dado autoridad para que los invadiera, los que se iban a Babilonia, ellos iban a ser bendecidos. Pero no porque estaban en cautiverio y no porque fueron avergonzados, sino porque como estaban obedeciendo a Dios, el Señor se los llevaba allá, como leímos en el capítulo 24, el Señor se los iba a llevar allá para enseñarles a ellos que cuando tú haces lo que Dios demanda de ti, tú vas a tener bendición. Dios no le podía enseñar a ellos, hermanos, a servirle de corazón, porque como están invadidos por lo que ellos creen, están envueltos en su propia tierra, en su propia pensamiento. Porque, hermano, déjeme decirle que cuando uno está en los países de uno, aunque uno sea cristiano, como se siente con la protección de la familia, como se siente con la protección de que yo sé manejar todo esto, yo voy aquí, yo voy allá, uno no depende a 100% de Dios. Porque si a mí me falta un plato de comida, yo voy a ir donde mi tía, yo voy a ir donde mi madre, yo voy a ir donde mi prima, yo voy a cualquier casa que yo caiga, yo sé que por lo menos para ese día yo voy a tener una provisión. Gloria a Dios. Porque aunque usted no quiera y no haya, usted llega a la hora de la comida y por lo menos la mitad de alguien, este poquito de este, hace un plato para usted. Entonces, cuando estamos en nuestro ambiente, en lo que nosotros conocemos, la revelación de Dios, si está manchada o si está, si la aprendimos mal, si no está basado en lo que dice la palabra, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que nosotros vamos a continuar, porque eso es lo que me trabaja. Yo no voy a cambiar mi forma de ser, porque esa es la que a mí me trabaja. Si no me trabajara, entonces yo busco otro mecanismo. Y Dios lo tiene que sacar de allí para llevarlos a Babilonia, para que conozcan lo que es un servicio de perversión, que no conocen la verdad, para entonces ellos pudiesen ver y ser cambiado su corazón, porque ellos sabían quién era el Dios verdadero. Ellos conocían a Jehová. Cuando nosotros vemos la palabra la primera vez que aparece la palabra hebreo, es cuando Abraham deja, que para ese tiempo se llamaba Abraham, padre excelso, él deja Ur de los Caldeos, que ese era el mejor lugar. Para él, tú sabes, estaba la economía, esa era la ciudad, eso era todo. Pero Dios lo saca de allí porque él no tenía un conocimiento de lo que era el Dios verdadero. Y entonces él tiene que ser removido para entonces poder aprender lo nuevo de lo que es el Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra. Entonces, hay un puente, un río, o hay una separación física que separa a este hombre de su pueblo, porque acuérdense que él es de Ur de los Caldeos. Él no conoce, Dios lo saca a él para hacer una nación, pero él no conoce nada más que la idolatría de ese tiempo. Pero hay un río, y dice que el significado de la palabra hebreo viene del hebreo o del judío, que se llama Eber, que significa cruzar al otro lado. Cuando cruza al otro lado, todos los que cruzaron a ese otro lado le llaman hebreo. O sea que fue una posición física que mira, todos somos de Caldea, pero este se cambió y le llamaron hebreo. Y se ha hecho una nación. Pero ¿de qué cruzaste tú? ¿Qué fue lo que Dios te llamó a cambiar?
porque si yo crucé, entonces quiere decir que ya yo estoy de este ambiente en este otro ambiente, y en este otro ambiente yo tengo que aprender qué es lo que yo necesito hacer. Entonces Abraham cambia, pero no cambia solamente la forma física de que cruzó al otro lado. Él cambia para conocer al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Él cambia para que su vida espiritual crezca, reconociendo a un Dios que solamente es uno y no hay otro fuera de él. Este cambio es el que hace que él, entonces, Dios lo escoja para esta nación, que va a ser la que va a traer al Mesías, porque la palabra, desde que Dios lo llamó, le dijo que de la simiente de Abraham iba a nacer la bendición de este pueblo, que sería para todas las naciones, porque cuando Dios llamó a Abraham, él dijo que su simiente iba a bendecir a todas las naciones, y es más, le dio una bendición que lo ató a él, a que el que te bendiga a Israel sea bendecido, y el que lo maldiga sea maldito. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios nos cambia de posición para esto, para enseñarnos a nosotros a cómo nosotros debemos alabarle a Él de acuerdo a lo que Él ha establecido. Entonces vemos que Él cambió, y desde que en un principio Dios los lleva a ellos a diferentes naciones. Mire que cuando Él estaba hablando con Abraham en el capítulo 15 de Génesis, y le da esta bendición y este llamado, antes de que naciera el hijo, ya Dios le había dicho a Abraham que sus hijos o sus simientes iban a ir a Egipto, y que de Egipto Él los llamaría como una nación, que se quedarían allí 400 años. Pero la palabra dice que en el libro de Éxodo, que ellos se quedaron 430 años. Pero estos 30 años no entran en el tiempo de que Dios habló con Abraham, porque la palabra dice que el Señor le dijo a Abraham que esos 400 años que iban a ser de sacrificio, que iban a ser de que Egipto los iba a dañar y todo, fue después de los 30 años que murió Jacob, José y toda la generación que estaban allí, porque cuando José fue líder de Egipto, ellos vivían en comunión y en unidad con este pueblo. Ellos vivían bien. Eran dos naciones que se interrelacionaron, pero aunque tenían su cultura, su forma de vestir y todas las cosas, porque Israel era un grupo y Egipto era otro grupo, se respetaban entre ellos, y ellos eran coequal, no eran esclavos. Después que mueren todas estas naciones, viene la esclavitud. Pero usted sabe por qué viene la esclavitud, hermano. Porque cuando Dios te da la bendición a ti de conocer la palabra de Dios, de saber lo que es verdad, nosotros debemos, ¿cómo que se llama eso? Cuando te meten y te meten que te quieren ahogar, te meten tantas cosas en la boca. No tenemos que hablar de Dios para que la gente entonces venga y nos repele, pero sí tenemos que dar testimonio y tenemos que decirle cómo buscar a este Dios verdadero. Ellos no hicieron eso, porque si nosotros vemos en el tiempo de que ellos salen de Egipto, Dios tuvo que pasar juicio a todos esos ídolos. Si Faraón, el primero en el mando, le dijo a José en el tiempo que José estaba reinando, que el Dios de los espíritus vive contigo, ¿a quién más vamos a llamar? Si él reconoció que Dios era el Dios verdadero, y ellos como pueblo de Dios hubieran modelado, no hablado, modelado cómo se alaba a Dios en espíritu y en verdad, Egipto hubiera salido de los ídolos a conocer el Dios verdadero, y no hubiese habido esta situación que se dio. Cuando nosotros descuidamos nuestro llamado, porque el Señor nos mandó a ser restauradores de portillo, a arrancar, a destruir y a desechar todo lo que es malo, para sembrar lo nuevo y lo bueno del Espíritu en nosotros y en nuestros familiares primeramente, y después en el que nosotros tenemos contacto. Nosotros no podemos ser como los mosquitos, que la gente cuando te ve te empiece a estar echando, pero sí tenemos que ser ejemplos vivos del amor y la misericordia de Dios,
con nuestras acciones y con nuestras palabras, porque yo puedo decir muchas cosas, pero si yo digo y no hago, eso la gente va a decir de que Dios está hablando a ella, que ni lo vive. Pero nosotros tenemos que caminar así como Dios quiere, para entonces nosotros poder llevar la palabra de Dios y que los que nos conozcan, hermanos, no se pierdan, porque verdaderamente viene un juicio y verdaderamente el Señor es Dios Santo, juez justo, y Él va a pasar un juicio, y el que no está escrito en el libro de la vida, el que no conoce a Cristo, porque dice la palabra en Romanos 8:1, perdón, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No es que estemos en Cristo, gloria a Dios porque aceptamos a Cristo. Después que aceptamos a Cristo, tenemos que caminar por el Espíritu para entonces poder ser luz en medio de las tinieblas y llevar la palabra a otros, hermanos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Cuando ya tú eres salvo, Dios nos hace embajadores. Tenemos que ser humildes con el humilde, tenemos que ser esclavos con el que es esclavo, tenemos que ser de todos en todos, para en todos ganarnos a alguien, porque la obra la va a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, es el Espíritu Santo que te lleva a ti a caminar y aceptar a Cristo. Pero somos nosotros, nuestra boca, nuestra conducta, nuestra forma de ser, la que le va a decir al hombre si es verdad que Dios trabaja, porque si Dios cambió a él, me puede cambiar a mí. Amén. Nosotros no podemos hacer nada porque en nosotros no hay nada. Pero si le llevamos al Dios que todo lo puede, ellos van a aceptarlo. El Señor va a trabajar con ellos y va a llegar el día en que ellos digan: Señor, yo te acepto. Yo he visto que tú eres real. Yo he podido comprobar que de verdad tú eres Dios. Pero ese trabajo, ¿cómo que se dice esa palabra? Eso que tú proyectas de Dios, la gente lo va a conocer porque tú lo estás proyectando. Y esa es la base que Dios necesita del hombre. Dios no necesita al hombre para nada. Nosotros somos que necesitamos a Dios. Pero en este sentido, para que la obra de Dios sea manifiesta, tiene que ser manifestada por medio de nosotros. Es por medio de nosotros que va a ser manifestada. Entonces, Egipto no hizo su parte, pero Israel no hizo su parte cuando estaba en Egipto, porque lo vemos que Dios tuvo que pasar juicio en todas esas naciones, y hubieron 400 años que Israel estaba en Egipto, dándole Dios oportunidad a las naciones cananeas para no pasarle juicio, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos nos arrepintamos. Eso está en el libro de Pedro, ¿verdad? Dios no quiere juicio para nosotros. La palabra dice que el infierno fue creado para el diablo y los demonios. El ser humano no tiene lugar allí. Nosotros estamos de más, porque no fue creado para el ser humano. Pero sin embargo, Israel no hizo su parte cuando estaba en Egipto. Pero usted sabe una cosa: la misericordia y el amor de Dios es tan grande que aun cuando nos remueve por nuestros pecados o por alguna situación que nosotros estamos pasando, para que nosotros busquemos a Dios y Dios sea glorificado, el Señor dice que Él nos va a arrancar lo que está de más, que Él nos va a poner en un lugar. Mira, vamos a leerlo otra vez en el 24:7, porque el Señor dice que nos dará un corazón para que conozcamos que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aún en las situaciones, ya sea porque nosotros caímos allí por desobediencia o porque estamos pasando una situación que no entendemos, el Señor nos ama y Él quiere que nosotros seamos íntimos con Él, porque el 6 dice: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré
y no los arrancaré. El Señor siempre quiere que nosotros, y en el capítulo 29 ya leímos que dice que nosotros no conocemos los planes de Él, que los planes de Él son para bien y no para mal. Dios nos ama y Dios quiere que nosotros tengamos la bendición de servirle a Él por amor, porque todo lo que Dios ha hecho ha sido por amor, hermano. No hay nada que el Señor haya hecho, ni en el Padre cuando estábamos en el Viejo Testamento, ni con el Hijo cuando estábamos en el medio, que son los evangelios, cuando el Señor Jesús se manifestó, ni ahora que estamos en la dispensación del Espíritu. No hay nada que Dios haga por el hombre que sea de maldad. Aún en medio de la enfermedad, hermanos, nosotros aprendemos que el Señor nos ama y nos quiere, porque si no hubiésemos estado enfermos, no sabemos que Él nos puede sanar. Si no hubiésemos estado enfermos, no se nos desarrolla la fe. Porque aunque tengamos un mes, un año, un día, 15 años con una enfermedad, cuando Dios dice, hasta aquí llegó tu azote y te levanta, el Señor es glorificado. Y en ese proceso aprendemos que Él nos ama. Porque cuando oramos a Él y le decimos, Señor, ya no aguanto más, viene el refrigerio. Porque Él lo sabe hacer. Dios lo sabe hacer. Él dice que nos va a plantar y no nos va a arrancar. Cuando tú eres plantado, nadie planta en un lugar donde no hay agua, donde no hay sol, donde Dios nos planta en lugares donde Él nos puede exhibir para su gloria. Solamente que tenemos que esperar que Él sea el que nos exponga y nos levante. El Señor dice que Él viene contra las naciones que no le obedecieron, que se van sobre sus propias vanidades. Entonces hay un juicio, Jesucristo viene pronto, tenemos que salir y decirle a las personas. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que decirle a las personas, hermano, las cosas están cada vez más críticas. Yo creo que la venida del Señor no va a ser en un año, no va a ser en 2, no va a ser en 3, porque dice la palabra que el único que sabe es el Señor, porque esto está en la potestad del Padre. Ni los ángeles ni Jesucristo saben cuándo es la venida. Pero de que viene, viene. Y estamos viendo que cada vez las situaciones están más y más decayentes. Porque ahora estos movimientos que yo no quiero ni mencionarlo. Disney va a hacer una película nueva de una pareja, o no sé si son mujeres o son hombres, pero son una pareja que no una pareja establecida por la palabra. Y asimismo hay una serie nueva en Hallmark que también lo va a hacer. Hermano, no hay nada que nosotros no podamos ver, oír, o que esté alineado con la voluntad de la palabra de Dios, con lo que Dios ha establecido. Aún lo que no estaba contaminado se está contaminando. Y no es que el hombre ha cambiado, es que el corazón del hombre necesita ser hecho de carne por el Espíritu de Dios para poder nosotros llegar a hacer lo que tenemos que hacer. Porque desde un principio Dios siempre ha llamado al hombre por medio de los profetas, por medio de la nación, por medio de tantas cosas. Dios le ha dicho al hombre, yo estoy aquí, yo soy la verdad, yo soy el camino. Aún en este tiempo, hermano, que hay está difundido por todo el mundo que Jesucristo vino a la tierra y pagó por nuestros pecados, que no tenemos que morir en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque Él pagó por nosotros. Aún en este tiempo la gente lo rechaza. ¿Y quién va a rechazar algo que es tan bueno? ¿Quién puede rechazar algo que es tan bueno? Pero nuestro entendimiento está amarrado a nuestros deseos y a nuestros delitos. Porque mire, cuando cuando vino Jeremías a profetizar, muchos estuvieron en contra de Jeremías, lo pusieron preso, lo echaron en una cisterna donde había lodo. Hicieron muchas cosas con el siervo de Dios, y en una, no me acuerdo si es el capítulo 28 o en el capítulo 30, porque estaba leyendo ese libro, que él dice, mira, me mates o no me mates, se lo estoy parafraseando porque él lo dijo de otra manera, pero me mates o no me mates, Jehová me dijo que hablara y por eso yo estoy hablando. Gloria a Dios.
Y Dios tocó el corazón de uno de los líderes y entonces lo sacaron de la cárcel. Pero él declaró lo que Dios le dijo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, me mates o no me mates, Dios fue que me lo dijo y por eso yo lo estoy diciendo. Y esa palabra impactó el corazón de este líder para que no lo matasen. Pero él estaba preso en la cárcel por haber declarado la verdad. Pero había otros profetas que estaban diciendo que no iba a haber invasión, que todo estaba bien. Por eso que en el capítulo 24, verso 8, escuchamos de los higos malos y cómo Dios dijo que iba a traer juicio con esta gente, ese rey Sedequías y todos los que estaban allí, porque cuando Dios estaba dando la palabra de admonición para que obedecieran a la salida, donde Él lo iba a administrar, a tocarle el corazón, a cambiarle el corazón para que ellos aprendieran nuevamente a buscar a Dios como querían, como Dios amerita, ellos se quedaron allí porque se buscaron profetas que les hablasen al oído lo que ellos querían hacer para que su concupiscencia, su pecado, su rebelión estuviera a la orden del día. Ellos querían seguir en la idolatría porque así sus pasiones atadas a la idolatría, como ya mencionamos, de las perversiones sexuales, más el alcoholismo, más las drogas, que son en todas las religiones que son idólatras, hermanos, usted lo va a ver. Esas tres cositas, unas con mayor fuerza que otras, pero las tres se van a mover allí, porque donde hay una perversión, llega el infierno completo. No es que llega uno y se van y se quedan tres, no. Llega y dice la palabra que el postrer estado es peor que el primero, porque empezamos con una estampita y terminamos cargando un madero, porque el pecado se degenera y degenera y degenera y degenera, porque Dios aclaró que el enemigo no vino solamente sino que para matar, robar y destruir. Él empieza y te va robando tu consagración, después te destruye porque ya tú no sabes ni qué es lo que tú crees, ni qué es lo que tú ves, ni nada. Y entonces después te mata. Porque dice la palabra que si nosotros morimos sin que nuestro nombre esté en el libro de la vida, nos perderemos irreversiblemente. El tiempo de la salvación es cuando tenemos vida, que podemos decir: Señor, aquí estoy, perdóname mis pecados, ayúdame a vivir para ti. Señor, mira, yo no sé ni quién eres tú, pero yo he oído que tu sangre derramada me limpia de pecado y yo no quiero vivir así. Límpiame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y usted no sabe cómo, pero sí va a haber un cambio en su vida, porque como usted confesó con su boca y creyó con su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted va a ser salvo. Amén. Y eso es porque Dios es fiel a su palabra. Si usted experimenta algo maravilloso que Dios le deja ver en el Espíritu, gloria a Dios. Si no experimenta nada, no se preocupe, gloria a Dios también. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es fiel y Él dice que al que viene a Él, Él no lo desprecia. Y si Él no lo desprecia, usted confíe, porque dice la palabra. Mira, a veces nosotros estamos haciendo nuestras cosas y dice la palabra, hermano, que aún nuestra conciencia nos dice a nosotros que estamos bien o estamos mal. Aunque tú no tengas conocimiento de Dios y te sientas feliz haciendo todo lo que a ti te parezca, y tú no quieres tomar a Dios en consideración, en la noche, cuando tú estás solo, en tu intimidad, nuestra conciencia nos va a decir, porque aquí todos lo hemos experimentado, cuando estábamos haciendo lo que no convenía: mira, esto lo hiciste bien y esto lo hiciste mal. Dios ha dejado su Espíritu Santo en el mundo para convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Ha dejado su palabra, ha permitido los medios de comunicación para que su palabra se difunda, y ha permitido que nuestro corazón y nuestra conciencia nos haga saber la verdad. El que no quiere saber la verdad es porque simplemente la ha cogido, la ha embotellado y cree que estando allí y con todo que tú la embotelles,
la conciencia y el corazón te van a decir, porque cuando uno hace algo que no está bien, lo primero que empieza a acelerarse es el corazón. Te puede coger, porque los detectores de mentiras eso es lo que hacen. Te dan una presión tanta y te siguen preguntando las cosas que cuando te preguntan, los latidos cardíacos que se registran allí dicen si tú estás diciendo la verdad o si tú no estás diciendo la mentira. Y eso fue lo que Dios dejó para que el hombre entendiera, porque dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1 verso 1 que Dios desde el principio creó el cielo y la tierra. Dice la palabra que las cosas visibles declaran la creación de las cosas invisibles y del poder de Dios. Eso dice la palabra. Aunque usted no tenga y esté en un lugar remoto que allí no llegue nadie, tu conciencia va a declarar que hay alguien mayor que tú, que está en los cielos. Cuando tú ves las estrellas, cuando tú ves los animales, cuando tú ves la belleza de la naturaleza, ya sea en un animal por sus colores, en una catarata de agua, cuando tú veas estas cosas, tú dices, alguien creó esto no pudo ser de la nada. Aún allí, Dios va a declararse, Él no se va a quedar sin déjenme leerle lo que dice aquí en el libro de Romanos. Mire lo que dice aquí en el libro de Romanos. Él no se va a quedar sin testigo, y aparte de que no se va a quedar sin testigo, nos declara la palabra, nos declara que Él es Dios. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, del verso 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque al ver las cosas creadas, tú no puedes decir que no, pero con injusticia dicen ellos que no es así. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todas estas cosas nosotros no vamos a pararnos delante del Señor a decir que esto no es verdad. Porque tu corazón, es más, hermanos, ¿qué padre, qué madre no ha llorado cuando tiene ese bebé en los brazos? Es algo tan grande que ese amor, mira, ese corazón como que cuando se derríe, ¿cómo se dice esa palabra? Que algo que le pones una vela, el calor se derrite. No hay hombre que le haya quedado lágrimas. Después que salen de ahí, está el video grabado, pero después que salen de ahí, no yo estaba ahí, yo corté, él cortó, eso es lo mejor. Pero en el momento, hermano, el hombre tiene que llorar, no importa qué tan fuerte sea. Eso es el amor, porque ese corazón se derritió. Eso es Dios en nosotros. Porque esa vida se la dio Dios, aunque se parezca a usted y sea parte suya, esa vida se la dio Dios. Y esas cosas hacen verdadera la presencia de Dios en nuestras vidas. No se puede negar que hay un Dios en los cielos, que se manifiesta a nosotros cuando nosotros le buscamos. Y el Señor nos dice en el capítulo 29 que Él nos va a dar un corazón nuevo, que Él nos va a llevar a conocerle. Hermanos, vamos a decirle al Señor, Señor, llévame a esa intimidad en donde no importa qué pase en mi vida, mi deseo sea adorarte. Porque hay plenitud de gozo cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. Ya sea que Cristo venga o nosotras partamos, porque nuestro tiempo aquí terminó. Hermano, que estemos seguros que lo mejor de nosotros se lo hemos dado al Señor. No importa cuándo empezamos la carrera.
no importa cuántos años llevemos, pero que digamos como Pablo, que terminé la buena carrera. Aleluya. Porque, hermanos, no hay mejor cosa que estar delante de la presencia de Dios. Porque no va a haber no va a haber tristeza. Mira lo que dice la palabra, y con esto voy a terminar. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis. Desde el Salmo 1:5 en adelante nosotros vemos cómo va a venir el juicio del Señor. Pero vamos a leer estos dos últimos versos para que usted, Apocalipsis 3:10, para que nosotros veamos que viene un juicio, pero no hay necesidad de estar allí. No hay necesidad de estar allí porque Jesús, que tiene todo poder del Padre para juzgar, no vino como juez, Él vino como Salvador. Y si le aceptamos como Salvador, no lo tenemos que enfrentar como juez. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y el Apocalipsis 20, el verso 11 y 12 dice: y vi un gran trueno blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nadie se va a escapar, hermano. Nadie se va a escapar. Aún los cristianos vamos a ser juzgados, uno para recompensa, ¿verdad?, de corona, y otro pero vamos a estar con el Señor, que es lo más importante. Pero aún los que no conocieron a Dios, primero se va a abrir todos los libros que están registrados, las cosas buenas y malas que hemos hecho. Que han hecho, porque en el trono blanco se para el que ya no tiene redención. Y si leemos más abajo, dice que el mar dio sus muertos, que el Seol dio sus muertos. Esta gente que está aquí son los que no tienen redención. Que no importa cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas hayan hecho, porque cuando se abra el libro de la vida y el nombre de ellos no aparezca allí, solamente le va a quedar la condena. El juez se va a parar y le va a decir: mira, tú estás en esta posición, pero déjame decirte por qué vas a ir ahí. Vas a ir allí porque eres pecador por nacimiento, porque vienes de la simiente de desobediencia de Adán. Eres pecador porque la practicas, porque te deleitabas en tus deseos. Y eres pecador porque el que te limpió o te podía limpiar, que es la sangre del Cordero que yo establecí para que tú no estuvieses aquí, tú no la quisiste tomar. Y le van a sacar, no sé si un video, no sé si una carta, yo no sé, pero ellos van a estar allí y le van a decir: mira, el día yo mandé a esta persona, o yo permití que el radio se estacionara allí, o como Dios se le presentó para que él tuviera y dijera: Señor, me rindo a ti, Dios se lo va a mostrar. Y van a quedar, como leímos en Romanos, sin excusa. Es más, cuando estemos delante de la presencia de Dios, es tanta su gloria, su magnificencia, hermano, que ni nosotros los cristianos, los salvados, vamos a decir nada. Lo que vamos a hacer es postrarnos delante de Él, porque sabíamos que éramos indignos de estar allí, y que por la misericordia y el amor de Dios estamos allí. Y vamos a darle a Dios todo lo que Él nos dio, nuestro ser, porque a Dios no le podemos dar nada, pero le vamos a dar nuestro ser. Aleluya. El Señor me los guarde, el Señor me los bendiga. El altar está abierto. Amén. Declaremos a Dios como nuestro Señor y Salvador,
y busquemos su rostro. Si necesitan la oración, el altar está abierto, vamos a estar orando. Dios es bueno, hermano. No nos queda nada más que darle gloria, honra y alabanza al Señor. El Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Si no hay... Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en
en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.